Muy buenos días. Bienvenidos a la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología. Este es un evento organizado por la Cámara Colombiana del Cemento y el Concreto, PROCEMCO, la Asociación de Productores de Cemento de Perú, ASOCEM, y el Instituto del Cemento y el Concreto de Guatemala, ICCG, con el apoyo de la Federación Iberoamericana del Hormigón Premezclado, FIP, y el Instituto Costarricense del Cemento y el Concreto, ICCIC. Esta serie internacional virtual de prefabricados en concreto construyendo el futuro con innovación y tecnología está conformada por 15 conferencias que se realizan en 4 módulos. Estaremos con ustedes en vivo todos los martes y jueves hasta el 10 de diciembre próximo a las 11 hora Colombia-Perú, 10 hora Guatemala. Hoy tenemos dos invitados de Soletanche Bachi, Colombia, los ingenieros Daniel Daza Ferrer, director general de Prefa, y Juan Pablo Peña, jefe de innovación. Ellos cierran hoy el módulo 1, Estado del Arte, Tecnología e Innovación, con la conferencia Cimentaciones Prefabricadas, Tecnología, BIM e Inteligencia Artificial para Proyectos de Edificación e Infraestructura. Si ustedes durante la conferencia tienen inquietudes o preguntas que quieran formularle a nuestros conferencistas, pueden hacerlo a través del chat de YouTube o por la herramienta de preguntas y respuestas QIA de Zoom. Al final vamos a tener un tiempo con ellos para darles respuesta. Recuerden que este módulo otorga constancia de asistencia y para ser elegible se requiere registro en por lo menos 3 de las 4 conferencias programadas. Si hoy cumples con este requisito, la próxima semana vas a recibir un correo electrónico con las instrucciones para cancelar el valor de emisión, que corresponde a $3 americanos pagaderos en tu moneda local, y recibir la constancia por correo electrónico. El link para el registro en la conferencia de hoy se está publicando en el chat en este momento o simplemente escaneen el QR de la imagen para ingresar al formulario. Este módulo cuenta con el auspicio de Cementos Pacasmayo, UNACEM, Unión Andina de Cementos, y Cementos Yura, Empresas del Perú. Y de Colombia, el apoyo comercial es de SICA y Holcim. Estamos en la serie internacional virtual Prefabricados en Concreto, Construyendo el Futuro con Innovación y Tecnología, y a continuación tenemos la conferencia de cierre del módulo 1, Estado del Arte, Tecnología e Innovación. Los ingenieros Daniel Daza Ferrer, director general de Prefa, y Juan Pablo Peña, jefe de innovación de Soletanche Bachi Colombia, presentan la conferencia Cimentaciones Prefabricadas, Tecnología, BIM e Inteligencia Artificial para Proyectos de Edificación e Infraestructura. Ellos en la conferencia van a abordar el uso de cimentaciones prefabricadas en proyectos de construcción, destacando cómo esta tecnología mejora la eficiencia, calidad y sostenibilidad de las obras. Nos van a hablar del papel del BIM en la planificación y ejecución de cimentaciones prefabricadas, facilitando una mejor coordinación entre equipos, la visualización 3D y la detección temprana de interferencias. Vamos a ver el impacto de la inteligencia artificial en la optimización del diseño y la gestión de este tipo de proyectos, así como el monitoreo de las cimentaciones mediante el uso del Internet de las cosas. Voy a presentarles entonces a nuestros invitados. Daniel Daza, él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en gerencia de proyectos de construcción e infraestructura de la Universidad del Rosario y Executive MBA del INALDE Business School. Tiene 19 años de experiencia en el sector de la construcción y actualmente se desempeña como director general de la marca Prefa y perteneciente al grupo Soletanche Bachi Colombia, especializada en la producción de elementos prefabricados para cimentaciones y obras de soluciones viales, conducción de aguas e infraestructura en general. Adicionalmente, Daniel lleva el rol de Digital Booster para Soletanche en Colombia, donde impulsa el direccionamiento estratégico de la innovación y la transformación digital en la compañía. Ha sido expositor de múltiples eventos como el BIMCO, PROCEMCO, el ICCIC y la Sociedad Colombiana de Geotecnia, entre otros. Nuestro otro invitado es Juan Pablo Peña. Él es ingeniero civil de la Universidad Nacional de Colombia con una maestría en Digital Engineering Management del University College de Londres. Además, es coordinador BIM certificado por Autodesk y Data Science del programa desarrollado por Correlation One. Tiene 7 años de experiencia en el sector construcción, donde se ha desempeñado como coordinador de sistemas digitales y jefe de innovación de la empresa Soletanche Bachi Colombia, expositor de la edición 2023 de BIMCO de Camacolo. Le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados de hoy, los ingenieros Daniel Daza y Juan Pablo Peña, que nos acompañan hoy desde Bogotá, Colombia. Hola Daniel y Juan Pablo, bienvenidos a esta serie internacional de prefabricados. Es un gusto tenerlos aquí en este set para que nos cuenten sobre estas últimas tecnologías en
cimentaciones. ¿Cómo han estado? Hola Claudia, ¿cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Hemos estado bien, felices de compartir un poquito nuestra experiencia con los prefabricados y siempre pues con Prosemco generando valor con toda esta tecnología, información y compartiendo. Felices de tener estos espacios. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues bienvenidos. Si quieren, damos inicio a la conferencia. Juan Pablo, tú eres la persona que vas a compartir la presentación, entonces si quieres, compártela para darte el aval de que esté funcionando bien. Estamos viéndolo bien. Juan Hola Pablo, Claudia. háblanos a ver. Exacto, te Gracias. estamos escuchando y viendo bien, igual que a Daniel. Entonces quedan ustedes con el público y al final nos vemos para la sesión de preguntas. Bueno, muchas gracias Claudia. Bueno, buenos días a todos. Hoy les vamos a hablar, gracias por la introducción a Claudia y por esa presentación. Hoy les vamos a hablar un poquito de, de la parte de los prefabricados en la cimentación, con el contexto, vamos a decir, colombiano, y haciendo énfasis en la tecnología, el BIM y la inteligencia artificial, entendiendo pues como toda la generación de valor. ¿Sí? Vamos a hacer un recorrido eh, en 6 puntos. Primero vamos a arrancar como al revés, vamos a arrancar como por el final, por los casos de éxitos, como para visualizar un poquito de qué estamos hablando. Después hacemos énfasis en la función o el rol del BIM en el flujo del proceso de la cimentación prefabricada. Algunas innovaciones que hemos desarrollado desde hace un par de años con inteligencia artificial, IoTs o Internet de las Cosas en nuestros equipos para monitoreo y para seguimiento. Y después empezamos a cerrar con, pues, como el propósito o la evolución de la prefabricación como concepto de industrialización hacia un propósito superior de sostenibilidad. De ahí hacemos unas pequeñas conclusiones y claramente pues podremos responder unas preguntas si el tiempo nos los permite. Es una conferencia que va a durar aproximadamente 40 minutos, 45 minutos más las respuestas. Entonces, pues arrancamos con el primer punto de casos de éxito de tecnología en la cimentación de prefabricados. Y para esto pues tenemos varios tipos de proyecto. El primero es un proyecto de infraestructura que es el Puente Venecia. Más que el Puente Venecia, es la cimentación del Puente Venecia. Esa es la conexión de la autopista sur con la avenida 68 para el carril de Transmilenio, donde por medio de la construcción prefabricada y el seguimiento de tecnologías BIM, hemos logrado hacer una planeación logística bastante detallada teniendo varias particularidades. Estos proyectos empiezan a hacerse las cimentaciones prefabricadas por una necesidad de la ciudad de no afectar el entorno, ¿sí? O afectar al mínimo el entorno. Y en este punto específico, el flujo peatonal es bastante importante, el vehicular también, pero el peatonal es bastante importante. Entonces, gracias a la herramienta que vamos a ver en este momento, y la integración con nuestro cliente Mario Huertas, que es el dueño del proyecto para el IDU, pues el proyecto se logra planear, visualizar con su entorno y ejecutar de una manera consecuente con los cambios en tiempo real de la situación de la ciudad. En este punto específico, quiero hacer énfasis en la planeación de todos los senderos peatonales del PMT, de la interacción con la comunidad y claramente como ustedes ven ahí en los diferentes layers, pues es la ejecución del pilotaje en tiempo real que se vuelve una herramienta de interacción con todos los miembros del proyecto, llámese Project Manager, director del proyecto, interventoría o stakeholders. Entonces, en este punto específico, para resaltar la interacción con la comunidad, cómo se puede gestionar de una forma muy eficiente
con esta tecnología y con el uso de herramientas BIM integradas con todos los actores. Pasamos a otro tipo de proyecto. A ver, me avanzo un momentico que no, el video ya lo vimos. Ok. Entonces, es que está retrasado, tiene delay. Este es un proyecto de vivienda, un megaproyecto al norte de la ciudad, en la autopista norte, en el desarrollo de Torca, donde inicialmente se visualiza un proyecto con diferentes técnicas, entre esas pilotes preexcavados tipo Kelly, pilotes CFA, varios proyectos en total 9 proyectos muy grandes y con una ejecución en tiempo prolongada a la cual no se puede dar vía libre. Entonces se empiezan a plantear alternativas de cómo reducir tiempos, cómo masificar el proyecto en cuanto a ejecutarlo estándar, vamos a decir, y cómo tener un impacto positivo, ambientalmente hablando, en reducción de concreto y en tiempos de ejecución. Entonces se convierte totalmente el proyecto del diseño original a un diseño de prefabricación, de cimentación de prefabricación. Siempre hacemos énfasis en la cimentación, no en el resto del proyecto, pues porque es nuestro core. Y se logra estandarizar un proyecto con elementos todos iguales de 30 por 30, la sección del pilote prefabricado pretensado a una profundidad de 26 y 39 metros. Y con esto se masifica la industrialización del proyecto antes de su ejecución. Es decir, antes de iniciar a hincar el primer pilote, ya se tenía fabricado el 50% de la obra en otra planta por fuera del proyecto, claramente, y almacenado entre obra y la planta. ¿Esto qué permite? Pues que llegas a hacer el proyecto en tiempos muy eficientes con menos afectación o contaminación o generación de residuos. ¿A qué me refiero con generación de residuos? Sin lodos, sin generación de lodos, sean poliméricos o bentoníticos para la excavación de la cimentación, o sin excavación. No se genera el subproducto de la excavación. Todo esto con una planeación clara con el cliente y el acompañamiento técnico de la interventoría, pues logró reducir un programa, vamos a decir, de 8 o 9 meses a 6 meses con menor impacto. Esto gracias a la tecnología. ¿Y por qué gracias a la tecnología? Porque aquí vuelve a entrar de alguna manera cómo integramos el- el- la interacción con los actores, ¿cierto? Con los varios proyectos. Entonces, como ustedes pueden ver ahí en el modelo, ahí están los 9 proyectos con una vía principal que está intervenida en este momento por otro contratista de otro proyecto de la avenida Guaymaral. Y empieza uno a buscar herramientas de cómo interactuar con el PM del proyecto del lado del contratante y con todos nuestros ingenieros y todos nuestros frentes de obra en un escenario común o en un lenguaje común. Y entra el BIM a darnos herramientas de seguimiento en tiempo real y basamos, por ejemplo, los comités de obra en estos modelos y podemos visualizar la logística de un equipo, la ubicación, los espacios ocupados por los acopios de nuestros prefabricados, la interacción del tráfico con la ciudad en funcionamiento y el suministro y eficiencias o cambios de decisión en tiempo real de poner otro frente en una obra que está adelantada, pasarla a otra obra que puede estar con algo de retraso. La herramienta facilita la comunicación y genera eficiencias de una manera eficiente. ¿Por qué hacemos énfasis en el BIM? Pues porque en la cimentación normalmente el BIM era, hace 3 4 años, una parte del diseño del proyecto y una parte eventualmente de redes y superestructura. Pero la cimentación quedaba como entre paréntesis en esa interacción del modelo y hoy en día todavía muchos proyectos no tienen en cuenta la cimentación para integrarlo en el modelo BIM. Hoy en día las grandes constructoras y otras medianas
ya lo tienen como directriz. ¿Sí? Un tercer proyecto, se demora en pasar, ujú, y vuelve y pasa. Joder, listo. Un tercer proyecto que ya no es infraestructura, sino institucional, es un proyecto que se llama el Parque Guayacán, ¿sí? El gran desarrollo del Parque Guayacán en Bosa, en Kennedy, donde se hace un proyecto con otro enfoque, un enfoque social, es una obra de compensación por las obras del metro. Si miran bien la imagen, se puede visualizar, a ver si logro señalar, ok, se puede ver, por aquí pasa la línea, la primera línea del metro, ¿sí? Y todo esto es un área como de 30.000 metros cuadrados, que era un botadero antiguo a cielo abierto en Bogotá en los 80s. Este botadero pasó a ser reemplazado por Doña Juana, el botadero grande de Bogotá, y el lote quedó sin uso durante prácticamente 2 décadas, no, 3 décadas casi, hasta ahorita que se viabilizó un proyecto social, un parque para interacción de la comunidad, pero tiene un gran problema. Son zonas que están contaminadas por basuras, por lixiviados, por gases, y la cimentación del gran proyecto, como lo vamos a ver ahorita más adelante, pues implicaba unas ejecuciones con camisas metálicas para no contaminar el concreto y un proceso muy, muy costoso que lo hacía un poco inviable. Se planteó convertir toda esta cimentación, esos 1.631 pilotes, en, en una cimentación prefabricada, donde ¿qué? Voy a soltar el cursor porque parece que no sale el video. No, ya. Donde se reemplazan los pilotes entonces preexcavados tipo Kelly con concretos con adiciones de humo de sílice y camisas metálicas para proteger por pilotes prefabricados con un diseño de mezcla especial que se protege contra ataques de cloruros y sulfatos, y al final se viabiliza el proyecto de una forma mucho más eficiente que la concepción inicial del proyecto. Hoy en día, todos los stakeholders del proyecto, que a diferencia de los proyectos de vivienda o de edificación, son demasiados, ya que es un proyecto del distrito, está el IDU, está la interventoría, estamos nosotros como contratistas, está el contratante, que en este caso es AMR. Se encuentra un escenario común de interacción, que es el modelo. Y ustedes en estas imágenes pueden ver la foto de la ejecución del proyecto a tiempo real de la semana pasada, ¿sí? Es algo que nos dio la herramienta para convertir y explicar por qué la solución de diseño optimizada, sustituyendo pilotes tipo Kelly eh, y a pilotes prefabricados pretensados con un concreto especial a prueba de ataques, era la solución ideal para un botadero, ex botadero con gases y lixiviados. Si yo utilizo, por ejemplo, que no lo visualizaban, si yo utilizo, por ejemplo, pilotes Kelly en este tipo de terrenos y utilizo lodos, sean bentoníticos o poliméricos, esto vuelve a generar lixiviados y la comunidad está a tan solo unos metros del proyecto. Eh, Al final explicar todas estas mejoras técnicas se da de la mano de la tecnología y en nuestro caso pues del BIM y de todo el ecosistema que generamos en la interacción del proyecto. Listo.
Aquí el proyecto par o hermano de este proyecto se llama el velódromo. Eh, en esta foto que ustedes ven a la izquierda se ven los dos proyectos. En el fondo es el centro de alto rendimiento CAR que acabé de mostrarles y aquí abajo se ve el velódromo. El centro de alto rendimiento, como muchos proyectos en la ciudad que han visto por ahí en noticias, pues es un centro deportivo con unas piscinas olímpicas que no existen en Latinoamérica. Es la primera piscina de estas características en Latinoamérica. Los invito a buscar en Google el proyecto y mirarlo al detalle. Y el velódromo va a ser un velódromo de competiciones olímpicas también internacionales con unas especificaciones gigantescas. El resto del parque se va a volver una zona de- de- de interacción social, familiar, tipo Parque Salitre, ¿no? Entonces, son proyectos que al final tienen recursos muy limitados y que muchas veces pues no se ejecutan porque no se logra viabilizar desde el punto de vista tecnológico y técnico. Y en la parte de la cimentación, pues tenemos una responsabilidad fundamental en cuanto a lograr que estos proyectos sepan que en la cimentación eh, hay unas optimizaciones posibles. Claramente toca mirarlas antes de la ejecución, meses antes de la ejecución, y poder viabilizarlas. Listo. Pasamos a otro proyecto también de infraestructura. Este es un proyecto de concreto, es la avenida 68 con Avenida Suba o calle 100 con Avenida Suba, al lado del centro comercial Iserra 100, donde aquí pues todo lo que hemos dicho de aquí para atrás también se aplica, pero quiero hacer énfasis en el principal beneficio histórico del BIM, que es la detección de interferencias e intersecciones. Este es el ejemplo perfecto, porque esto es una obra que sí, se modificó el diseño, se convirtió a prefabricados, es un deprimido, un paso a subnivel, que inicialmente pues estaba en proceso de excavación de pantalla preexcavada, sin embargo se convirtió a pantalla prefabricada, pretensada. ¿Por qué? Por rapidez de la obra, por afectación minimización de afectación a los vecinos y por no poder montar en este punto de la ciudad que es muy neurálgico una logística asociada a preexcavación, a mixers, a barro, y etcétera, etcétera. A raíz de eso se planteó hacer el deprimido en elementos prefabricados. Aquí ustedes pueden ver pues las pantallas prefabricadas que tienen unos pilotes inclinados, que son los que ven aquí a la derecha, pilotes pórtico a manera de anclajes, pero también tenía un reto gigantesco el proyecto, que era la sustitución de redes sanitarias por medio de tecnología de pipe jacking o tubos empujados sin hacerlo a zanja abierta, por las mismas razones de afectación. Esto generaba un sinnúmero de interacción de actividades y un sinnúmero de interferencias. Yo me atrevo a decir que sin la modelación BIM y la planeación BIM del proyecto antes de su ejecución y la implementación que lo hizo el IDU y el contratista, en este caso con concreto, en tiempo real, se hubieran generado muchísimos más problemas. Eh, sí se generaron algunos problemas, por ejemplo, con los PMTs, con tráfico, todo esto, pero el impacto fue mínimo al lado de lo que podía haber sucedido, ¿no? Entonces, viendo estos ejemplos y estos casos de éxito, estos cuatro ejemplos, hay muchos más, por tiempo pues no los mostramos, de otro tipo de obras, tanques de agua y diferentes tipos de proyectos. Llegamos a un primer cierre de esta presentación y es una conclusión. Entonces, a la izquierda ven la metodología tradicional de planeación de proyectos, que podemos decir en términos generales, la metodología PMI, en nuestro caso se llama PM Orquestra, pero es básicamente lo mismo, con una planeación de obra, una ejecución del proyecto
y un cierre y lecciones aprendidas para iterar en los siguientes proyectos. Después a la derecha, ustedes ven algo que vivieron y que vivimos todos en la pandemia, que es la aceleración de la transformación digital. Es decir, todos nosotros veníamos en un proceso de meter transformación digital. Sin embargo, con la pandemia nos tocó acelerar este proceso. ¿Y esto en qué se basa? Pues en el equipo, en generar una cultura interna de transformación digital, trabajar virtualmente, utilizar las herramientas como en este momento, entrenamiento de todo nuestro personal, meter metodologías, que en este caso pues son muchas, y utilizar la tecnología. Llámese BIM, llámese inteligencia artificial o llámese equipos modernos. Pero el corazón, pues, de todo esto, para nosotros como actores en la cadena de valor de la construcción industrializada de prefabricación, pues es el BIM, pero no el BIM como el modelo del dueño del proyecto o del proyectista o del diseñador que lo pone a disposición solamente para optimizar diseños, sino el BIM como el corazón de todos los stakeholders, ¿sí? Entonces, la interacción tanto de la planeación del proyecto por un lado, de la ejecución eficiente del proyecto, con utilización de herramientas y transformación digital y hacerlo accesible y transparente para todo el mundo, pues nosotros concluimos, nosotros me refiero a toda la industria, que el modelo es el escenario común, ¿sí? Es el escenario de interacción, es el escenario de de poner, de entrar insumos y de sacar valor para todas las partes. Y esto ha venido cambiando, ha venido cambiando, como les cuento, en la cimentación no es muy común que se haga énfasis en esto, ha venido cambiando en los últimos 2 años y hoy nos sentimos eh, desde Soletanch, que es la empresa donde trabajamos, como parte de esta revolución y aprendiendo muchísimo de todos los actores. Entonces le voy a dar el paso a Juan Pablo Peña para que ya se meta en las tripas, en la filigrana del tema específico de las herramientas que utilizamos y podamos verlo a detalle. Entonces, no sé, Juan, si ya tienes tú el control. Sí, listo. Gracias, Daniel. Bueno, hola a Bueno, todos. Entonces, siguiendo con lo que venía hablando Daniel, a partir de todo esto surge algo que llamamos el Digital Workflow, que básicamente consiste en ver justamente cómo nosotros como un actor dentro de la cadena de valor entramos a generar valor para los proyectos desde nuestra posición. Entonces, lo que van a ver a la derecha es también un caso real, es cuando participamos en la construcción del patio taller de Bogotá. En ese caso, pues había un contratista general, que es la empresa Metro Línea 1 de Bogotá. Había un consultor BIM y estábamos nosotros como subcontratista, como figura de Soletanz Colombia. Era un proyecto muy interesante porque eran unas 60.000 unidades, en ese caso eran columnas de grava, pero en esas 60.000 unidades que al día se ejecutaban cerca de 200, 300 eh, por máquina, por frente de trabajo y teníamos varios frentes. Entonces la duda un poco era cómo podemos gestionar ese nivel de información, ¿cierto? Al ser tanta información, pues mantenerlo al día, mantenerlo actualizado implica unos retos diferentes. La única forma de hacer esto de forma efectiva era entrar en un flujo de trabajo y de colaboración con nuestros clientes. Entonces, pues acá es donde empieza una interacción de múltiples herramientas. Entonces, partiendo desde una base de diseño en AutoCAD, teníamos scripts de programación, en ese caso en un programa llamado Dynamo, que se encargaba de generar un modelo en herramientas como Revit, y asimismo de este Revit se generaba una simulación de avance de cronograma, el famoso 4D, de asociar el cronograma con respecto a la ejecución. Y esta información se compartía en un CD, en un Common Data Environment, tanto para el cliente, en este caso Metrolínea 1, como para nuestra gestión interna. Y ahí empiezan a aparecer temas interesantes como la capacidad de poder unir plataformas de diferentes casas de software que al fin y al cabo se permiten intercomunicar por medio de formatos comunes como es el IFC, por ejemplo. Luego venía todo el reto de, listo, tenemos solucionado el modelo, ahora cómo solucionamos el flujo de la data.
Entonces ahí aparece la figura de formularios digitales, que más adelante vamos a ver en específico cómo se manejan en las obras, y empezar a generar bases de datos que pues por facilidad, por ser común para todos, eran en Excel, y aparecían plugins que de nuevo venían y entraban a cargar esa información al modelo. Y esa es la forma de cómo logramos mantener los modelos al día o en tiempo real, como mencionaba Daniel. Entonces, pues acá hay un par de ejemplos de todo esto que les acabo de decir. Entonces, este es un proyecto de edificación convencional donde pueden ver cómo el modelo tiene todos los componentes. El contexto pues, de la obra específico que mencionó Daniel en los casos anteriores. Un modelo que hace referencia a lo que vamos a construir, es decir, un modelo con información asociada desde las características geométricas, claramente, hasta las propiedades del elemento, como resistencias de concreto, fechas de ejecución, bueno, cuánta información consideramos pertinente para el proceso y para poder generar los informes. Y adicionalmente un modelo que tiene todo el detalle de la fabricación. Entonces, ya lo vamos a ver más adelante. Ahí sigue mostrando lo que hablaba de las características del elemento, pero también un modelo que muestra el refuerzo. Desde acá, pues se extraen claramente los planos para fabricación de los elementos en nuestra planta, pero que tiene todo ese detalle que en el caso de detectar las interferencias con las vigas de cimentación, con este tipo de detalles, pues justamente podemos pues empezar ya a generar un montón de información muy valiosa para nuestros clientes y para nosotros. Luego también empieza a aparecer algo como esto. Estos son pues las hojas de vida de los elementos que pueden estar asociadas a ese modelo, que tú al darle clic a un elemento puedes tener centralizada toda la documentación del elemento, la ficha de vida de ejecución, la resistencia, algunas imágenes fotográficas, todo centralizado, pues valga la redundancia, desde un modelo central que te permite facilitar la comunicación y tener un seguimiento mucho más eficiente, sobre todo desde los proyectos. Entonces, hasta ahí, hasta donde íbamos, era justamente cómo se ve la gestión BIM en el momento de ejecución de la obra. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, que es el impacto de la inteligencia artificial en la optimización del diseño, es decir, nos devolvemos a la etapa del diseño y esto va muy conectado con lo que mencionaba Daniel. Entonces, primero una breve introducción de qué es lo que estamos haciendo nosotros en este momento en la empresa. Entonces, dentro del universo de inteligencia artificial está un campo que es el más conocido, que es el Machine Learning, que es el aprendizaje de máquina, y entre el del Machine Learning está el Deep Learning, que el Deep Learning es una aplicación de las que utilizan software muy comunes hoy en día, como ChatGPT, por ejemplo, que es basar, poder crear conocimiento a partir de una base de información muy grande, ¿cierto? Pues nosotros no estamos haciendo esto, estamos en otro subconjunto de la inteligencia artificial que se llaman los algoritmos genéticos, que es una técnica de optimización que básicamente es el que se usa en estas etapas de diseño, porque lo que hace es, basado en cómo funciona la naturaleza, genera permutaciones y cruces para poder generar optimizaciones. Entonces, este es el que nosotros estamos trabajando en las aplicaciones de diseño y construcción. Entonces, ¿esto cómo se ve? Conectándolo un poco con lo que hablaba Daniel al inicio. Nosotros, cuando vemos un proyecto que viene en cimentación convencional, preexcavada, pilotes tipo Kelly, y tiene ciertas características como que el suelo permite pues que podamos proponer alternativas prefabricadas, el tiempo, demás características. Lo que hacemos es ese diseño base viene y lo toma una inteligencia artificial desarrollada en la empresa y lo transforma. Y lo que hace es generar una alternativa para solucionar el mismo proyecto en función de las cargas, del suelo y otras condiciones que uno puede parametrizar y transformarlas para poder ofrecer una alternativa prefabricada. Esto por lo general en que se traduce en ahorro en concreto, pues que se da naturalmente por el cambio de la solución preexcavada al prefabricado. Entonces, pues eso ya se puede empezar a evaluar. Hay muchas opciones como por ejemplo, ¿qué pasa si optimizamos en función de la huella de carbono, en función del presupuesto, en función de tener el proyecto más rápido posible? Ahí ya entran a jugar varios factores. Entonces, ahora lo que van a ver en pantalla es justamente pues la implementación real de todo esto, la aplicación. Entonces es una interfaz que básicamente lo que está evaluando es
un montón de parámetros, vuelve y juega, que la capacidad del suelo, las capacidades estructurales del proyecto, los parámetros de construcción, es decir, nosotros tenemos una planta pues, de fabricación controlada donde hay ciertos limitantes en las secciones o longitudes. Bueno, pues esto se encarga de que la alternativa que propone cumpla con dichas condiciones, ¿cierto? Que no sea algo pues ya irreal o que no se pueda construir, sino pues que efectivamente pues, pues ajuste a la realidad, ¿cierto? Y pues nos dé una solución tangible. Acá el video, bueno, al final esto, como ustedes pueden ver acá, al final lo que nos da es muchas soluciones, entonces el algoritmo en este momento, pues ahí está en versión rápida, pero eso alcanza a correr 3000 soluciones en un día, mientras que pues nuestros ingenieros normales hacen este proceso de optimización a mano y en un día pueden tener, no sé, 10 soluciones, por ejemplo, ¿cierto? Pues acá esto lo que busca un poco es como pues maximizar, básicamente potenciar las capacidades de nuestros ingenieros para poder tener aún más soluciones. Creo que el video se pausa un poco, pero bueno, al final acabaría salir el costo de cada una de las soluciones que sale al final. Si quieren, voy a ver si lo puedo adelantar. Listo. Luego, hay otras alternativas, otras formas de ver esto. Este es desarrollado por una empresa del grupo. No lo hicimos nosotros acá en Colombia, pero es lo mismo, pero con una interfaz mucho más gráfica. Entonces, lo que ustedes ven en la derecha, él está variando, está iterando todas las soluciones de cimentación del proyecto, incluidas las vigas de cimentación. Y al final lo que nos da cada una de estas burbujas de la derecha es una solución diferente para el mismo edificio. Cada solución tiene características diferentes. Una será más eficiente en costo, otra tendrá menos huella de carbono, otra se construirá más rápido, pero todas cumplen con la solución. Entonces ya ahí uno entra a hablar con el cliente a ver qué le genera más valor. Y esto se ve de esta forma. Entonces, hasta el momento pues hablamos mucho de la tecnología. Lo interesante de esto es ver cómo lo humanizamos de nuevo y cómo entramos nosotros a ser partícipes de esto. Entonces, ¿cuál es la idea? Nosotros buscamos a nuestros clientes, pedimos esa información base que mencionaba al inicio. Luego nuestro departamento comercial y técnico se encarga de definir este proyecto funciona para que lo corramos con inteligencia artificial, sí o no. Y cuando pues ya se corre, cuando cumple las condiciones, se corre con este algoritmo. Y como les digo, si dejamos corriendo esto una semana o más, podemos tener un número muy grande de soluciones, de alternativas para un mismo problema. Y al final volvemos a donde el cliente y le mostramos la solución que nos da es esto. Y por lo general la respuesta a nuestros clientes es, esto es muy interesante, pero a mí lo que me interesa más es el tiempo, por ejemplo. Entonces vuelve y entra en todo el ciclo hasta que pues encontramos la solución que más valor le aporte al proyecto, que vuelve y juega para cada proyecto es un poco específica dependiendo de las necesidades que tenga ahí cada uno. Em, Luego pasando al siguiente punto, al IoT o Internet de las Cosas, en el monitoreo de cimentaciones. Entonces acá también voy a hacer una breve introducción. Entonces la forma como nosotros generamos información en la construcción, en nuestros proyectos en específico, primero tiene un input humano, personas que están registrando hojas de vida, elementos en campo. Hoy en día nosotros lo estamos haciendo por medio de tablets. Luego aparecen los equipos, que estos equipos se le conectan computadores, que básicamente los computadores lo que hacen es enviar información a una nube, que eso es lo que vemos nosotros desde nuestros computadores, desde la oficina. Entonces lo interesante es ver cómo sumamos el input humano desde las tablets con el input de las máquinas para alimentar los modelos que veíamos al inicio de la presentación. Entonces, esto es un poco el video que hay en pantalla. Es un sistema de instrumentación de los que se le ponen a las máquinas. Este ejemplo puntual es de un piloto tipo CFA, pero para la parte prefabricados funciona exactamente igual. Pero lo que hace el sensor en la máquina es medir cosas como la presión de instalación del prefabricado, identificar si tenemos fracturas o posibles rechazos del terreno, poder medir la verticalidad de los pilotes o si ya queremos hacer un análisis más global del tiempo de producción o los rendimientos de los equipos, ¿cierto? Entonces, de nuevo, esto cómo se ve en la obra, cómo se ve en el campo. Tenemos los dos métodos. Esta es una de nuestras operadoras de maquinaria. Si se dan cuenta, tiene dos pantallas. La primera es la tablet, tanto la operadora como el ayudante en campo, donde están registrando
un input manual, pero al estar en las tablets está conectado a Internet, que básicamente lo que generan es la documentación del elemento a construir. Luego aparece la otra pantalla, que este es el computador que les digo, el sistema de instrumentación que está conectado al equipo, que está generando todo el tema del control de verticalidad, de presión, de instalación y de rechazos, solo a partir de lo que está haciendo la máquina. Eso es lo interesante. Y al final, estas dos cosas pues van y se unen en el modelo. Esto que van a ver ahora, Zlais, es una herramienta del grupo también. Nosotros estamos en el proceso de implementarla en Colombia, de traerla para acá. Fue desarrollada en Francia, pero si se dan cuenta es muy similar a los que les mostrábamos al inicio, al tema de los modelos y demás. ¿Qué es lo interesante? Que esto lo genera solo a partir del input de la máquina, es decir, en ningún momento hay como trabajo de un ingeniero en la oficina para poder dibujar los elementos o para poder hacer las presiones. ¿Dónde está el trabajo del ingeniero en la oficina? Que es lo interesante de por qué es otra de las conclusiones grandes de esta conversación, es cómo todo esto sirve para potenciar nuestras habilidades, porque dejamos de que el ingeniero tenga tiempo de dibujo de una tarea muy manual para tareas de valor agregado, como por ejemplo la planificación, el control de la obra, hacer seguimiento, que sí estemos cumpliendo con los tiempos, ¿cierto? Es parte de lo interesante. Y bueno, acá vuelvo y le cedo la palabra a Daniel justamente para ya seguir con esta sección que es de las últimas. Gracias, Juan. Em, bueno, yo creo que con las dos partes que hemos visto, viendo como la realidad y la materialización en obras de las tecnologías y un poco el back office de todo eso que presenta Juan con los IoTs, la inteligencia artificial y el BIM, pues hace un tiempo el proyecto era hagamos prefabricados con mucha tecnología para industrializar el sector, la construcción y generar mayor productividad, ¿sí? Pero hoy o este año o el año pasado, eh, claramente el propósito subió un escalón más a un propósito superior de sostenibilidad. Y, y, y cómo relacionamos todo esto con sostenibilidad. Si hacemos una conferencia de tecnología en prefabricados y en las cimentaciones en este caso, y no lo ligamos con la construcción sostenible, creo que no lo estamos haciendo bien. Entonces, ¿cómo lo linkeamos nosotros y la industria en general? Entonces, a ver si tomo el control, ya lo tengo. Sí. De alguna manera, son tres ejes. No se mueve, Juan. ¿Tú lo tienes? Sí. Adelántalo tú a ver. Si quieres, Daniel, cambia el puntero para que te permita avanzar en las Ah, diapositivas más fácil. miércoles. Ahí. No, vuelve y me sale el mismo. Sí. Ya. Ok. Listo. Entonces, los tres pilares de sostenibilidad que son como comunes a todas las industrias es el social, el económico y el ambiental. Entonces, vamos a ver rápidamente cómo lo ligamos cada uno de estos con, con, con lo que estamos mostrando y generando. Entonces, en el proyecto que les mostramos, que claramente es un proyecto social, el Parque Gibraltar, entonces aquí en esta imagen sí pueden ver un poquito la magnitud del proyecto, ¿no? Es un proyecto gigantesco. En el fondo, el patio taller, que fue la primera obra del metro en Bogotá. Después, pues la línea que arranca, aquí ya está en ejecución, la parte roja, la primera línea del metro, y ahí en la mitad la primera estación. Y este es el parque que rodea esa primera intervención, ¿no? Es un proyecto claramente social, como lo hablamos, para afectar toda esta comunidad de una forma muy positiva, ¿cierto? Esto, la prefabricación, de alguna manera, lo hace viable o reduce costos para poderlo
para poderlo hacer. Cuando hablamos de aspectos ambientales en la cimentación, yo no sé si todos lo tienen claro, pero el carbono embebido o la huella, el 30% es el carbono embebido y el 70% es el carbono operacional, es decir, en el ciclo de vida del producto, edificación o una bodega o lo que sea, un edificio, pues el 70% de la huella está generado por la operación. Ahí es cuando se hace énfasis en eficiencias energéticas, en usos de fachadas sostenibles, etcétera, etcétera. Pero el carbono embebido, ese 30% de los productos que le ponemos a las construcciones, pues si lo abrimos, nos sorprendemos porque el 33% de esa huella es la superestructura, es decir, lo que se ve del nivel cero para arriba. Y lo que se ve del nivel cero para abajo es el 60 o el 70% de la huella. Y todas estas certificaciones de LEED, de EDGE, CASA, etcétera, etcétera, hacen mucho énfasis en la reducción de huella en la superestructura, pero en la cimentación no. ¿Por qué? Porque no se ha dado la discusión correctamente, se meten criterios supuestamente de no afectar la seguridad de las cimentaciones, pero es que hoy en día lo podemos hacer muy bien y mucho más eficiente, ¿cierto? O sea, reduciendo la huella. Entonces es donde nosotros ponemos la lupa hoy a reducir esa huella del 66% del 30% del carbono embebido, ¿sí? Es un insight muy importante a tener en cuenta, ¿cierto? 70-30 todo el proyecto y del 30 del embebido, 70% es la cimentación. Entonces, si queremos atacar el Pareto de la reducción de huella, tenemos que ir sí o sí a la cimentación. Después, entonces, si abrimos un poquito los beneficios ambientales de este proyecto que les estábamos mostrando de Caro Velódromo, que son similares, pues como ya lo mencioné, se redujo el consumo de concreto de una forma muy importante. Se dejaron de utilizar camisas metálicas, ¿sí? O sea, se ahorraron. No se generó no se generó material por proceso de excavación. Por ahí había una pregunta si eran pilotes preexcavados o hincados. No, son pilotes hincados. Se cambiaron de preexcavados a hincados para la solución sostenible. Sin embargo, se hacen unos prebarrenos para pasar las basuras y para liberar los gases. O sea, hay un proceso de prebarrenos para viabilizar el proyecto. Se reduce el tiempo de ejecución en un 30% de la cimentación específicamente y no se generan nuevos lixiviados por el uso de lodos y lo que ya mencioné, pues liberamos los gases que pueden afectar, es decir, cuando hay estos botaderos toca liberar gases para no afectar al personal y a la gente. Y aquí en números claros, lo que les estamos mencionando, en cada ítem, pues el concreto inicial de la cimentación generaba una huella de 9.700 toneladas de CO2 equivalente, con la alternativa se bajó a 4.800. En acero se bajó de 1.900 a 494 toneladas equivalentes y en proceso de 855 a 300 para un total de reducción de huella de 54%. ¿Sí? Esto es un impacto gigantesco y si hacemos equivalencias como para tener órdenes de magnitud, pues es el equivalente a 691.000 galones de gasolina consumidas o 32 kilómetros cuadrados de bosques. Esa es la reducción con un proyecto de 4 meses en la cimentación de estos dos. Entonces el impacto es importante. Aquí está abierto por scopes, si alguien lo quisiera ver por scopes, ¿cierto? Vamos para adelante. Entonces, y esta es un poquito la forma gráfica de ver el impacto para entender por qué la prefabricación es parte de la tecnología en la construcción y la tecnología ligada a la sostenibilidad, no necesariamente a las mejoras tecnológicas, sino al propósito superior de la tecnología. Ok, como conclusiones, entonces ya llegamos aquí al final. La primera, Juan, porque no nos ayudas a concluir la primera. Sí, entonces la primera es
tecnología como catalizador de sinergias en la cadena de valor, un poco lo que hemos estado hablando a lo largo de todo el webinar. Entonces, justamente cómo estas herramientas tecnológicas, el BIM, el IoT, la inteligencia artificial, básicamente lo que ayudan es a generar valor para el proyecto, no para un lado de la cadena de valor, sino justamente lo que permite es permitir interacciones valiosas que pues sin la ayuda de la tecnología serían muy difíciles por tiempo, por eficiencia o demás. Listo. En la segunda, que el BIM le pertenece al proyecto, democratización del BIM, es un mensaje como, más que una conclusión, es como una solicitud para todos nosotros. Creo que hay más de 400 personas conectadas y, y es lo que transmitan el mensaje en sus entornos, en sus empresas, en sus proyectos, de que el BIM no es del departamento de diseño, el BIM es del proyecto. Y al ser del proyecto, es de todos los actores, pero cuando digo todos los actores me refiero al ingeniero diseñador, al PM del proyecto y al maestro de obra y al usuario y a la interventoría o a la inspección técnica. Y el BIM vive por sí solo con toda la información. Si no democratizamos el BIM, se pierde el 80% del potencial que tiene esta herramienta que ya está implementada en la industria, pero ahora toca subirla de nivel para que genere mayor valor en la ejecución de los proyectos. La siguiente conclusión que tenemos es IA, inteligencia artificial como potenciador de capacidades de optimización, en general de capacidades humanas. Entonces, esto también lo conectamos mucho con el mensaje, con la incertidumbre que hay hoy en día por pues, ChatGPT y todas esas cosas que se habla de cómo van a reemplazar al humano. Pues al contrario, básicamente tal vez lo han escuchado en otros lados, pero es aprender una forma de trabajar con la inteligencia artificial para ser aún más eficientes, generar más valor. De ninguna manera creemos pues que esto pueda reemplazar a los ingenieros además, como dijimos varias veces, la idea es justamente ayudarles en su labor diaria. Ok, en los EOTs como herramienta de confianza y transparencia en los proyectos, básicamente es un aditamento a los equipos de cimentación y a la tecnología con las tablets y con la nube para tener un seguimiento mucho más certero, mucho más en tiempo real y mucho más completo y pasar de la parte humana a la parte máquina, ¿cierto? Pero no quiere decir, no, entonces ahora el personaje ya no hace ningún control. No, claramente los datos que levantan los IoTs tienen que pasar por el filtro del humano para, uno, descartar los datos que se salen y dos, procesar la información. ¿Sí? Hay muchas mejoras en curso en este sentido, sobre todo en las cimentaciones que tienen unos retos fuertísimos en cuanto a que los IoTs están metidos en las herramientas y tienen muchos daños y es compleja la señal, por ejemplo, cuando están a 30, 40 metros. Entonces hay muchos retos y mucha evolución en este sentido. Pero la realidad es que hoy en día se tienen que integrar en todos los procesos de cimentación para la toma de información. Y ya por último, nuestra última conclusión es sostenibilidad aliada de la tecnología, sostenibilidad con los tres pilares que hablaba Daniel, sostenibilidad en el sentido práctico de todo, cómo un proyecto se puede transformar para ser más eficiente, para ser más sostenible desde todo punto de vista, donde claramente un poco el mensaje es no se puede hablar de tecnología sin hablar de sostenibilidad. Entonces, pues bueno, va muy de la mano con todo lo que hemos venido hablando hoy. Listo. Entonces aquí, no sé, Pilar, aquí yo veo 9 preguntas. Si quieres las recorremos rápidamente. ¿Tenemos tiempo o Bueno, no? O sí, Claudia. sí tenemos tiempo, Daniel. Primero, pues, gracias por la conferencia que nos acaban de entregar, a ti, a Juan Pablo, la información que nos han dado hoy de este nuevo mundo de la tecnología aplicada a nuestra actividad diaria de construcción. Antes de pasar a las preguntas, necesito hacer dos avisitos Dale. parroquiales a nuestros asistentes. El primero de ellos, pues, es agradecer la, la participación de nuestros aliados en esta presentación, nuestros
¿cómo se llaman? Nuestros patrocinadores de este módulo. A ellos queremos agradecerles muy especialmente porque creyeron en este proyecto y hacen posible que nosotros podamos llegar a ustedes con esta transferencia de tecnología de alto valor sin ningún costo de acceso. Ellos son Pacasmayo, UNACEM, Cemento Yura de Perú, SICA y Holcim de Colombia, y ellos han sido nuestros auspiciadores de este módulo. Les recuerdo que este módulo otorga constancia de asistencia. Hoy es la última conferencia la cuarta de este módulo. Recuerden registrarse a través de el link que estamos publicando en el chat o simplemente ingresando a través del QR que se encuentra en pantalla. Voy a dejar también ahí en la pantalla un QR para que los lleva a una encuesta de satisfacción donde nos pueden contar cómo les pareció la conferencia del día de hoy, pero además nos pueden sugerir temas y expertos que les gustaría tener en estos espacios de transferencia de tecnología. Vamos entonces ahora sí con la parte de preguntas, Daniel Bueno, y Juan Pablo. Tenemos varias ahí, voy a ir a formulándoselas más o menos para que tengamos digamos, una interacción entre los tres. de una. Bueno, la primera pregunta pues ya estaba resuelta, era si ustedes, se mencionaba que los prefabricados eran hincados o preexcavados, ustedes ya hablaron que efectivamente son hincados, pero hay una labor previa de, eh, digamos, de barreno para eliminar gases y ese tipo de cosas. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿qué clase de equipos utilizan ustedes para esa labor, Daniel? Bueno, para la labor de, vamos a decir, de los pilotes, de hincar pilotes, porque voy a hablar como de todos porque vi varias preguntas al respecto. Entonces, hay pilotes que se hincan a presión, ¿sí? Con máquinas, con gatos hidráulicos. Hoy en día el Metro de Bogotá se está ejecutando con estas máquinas de 1.100 toneladas para hincar pilotes. Otra pregunta que había por ahí, ¿hasta qué profundidad podían bajar? Hasta 70, eh, 60, 70 metros. Hay personas de otros países, pero en Bogotá tenemos solo arcillas. Entonces las cimentaciones son diseñadas por fricción. Por eso los pilotes son tan largos y se pueden llevar tan profundos, pero en otras latitudes pues solo se baja 10 metros, 15 metros por rechazos o por roca. La otra metodología de hincado de pilotes es la metodología de impacto, ¿sí? Con martillos a golpe, ¿cierto? Ya cuando los terrenos son mucho más duros o más competentes y se necesita un poco más de más capacidad. En cuanto a los IoTs, cómo se integra la automatización en la cimentación. Pues básicamente son sensores que están en las herramientas, que están en los equipos, midiendo presiones o midiendo golpes, y con esto sacamos la información de gráficas de hincado, gráficas de presión, y podemos, por un ejemplo, porque hay muchos, pero voy a poner uno sencillo, podemos detectar, por ejemplo, cuando pasamos de arcilla a arena, ¿sí? Porque la resistencia del terreno Es es diferente. mucho mayor y la gráfica se ve. Entonces, todos estos elementos están involucrados entre la máquina, como lo mostró Juan, el iPad o la tablet, ¿sí? Los monitores en la máquina misma y la información que va a la nube, ¿sí? No sé si respondí tu pregunta. Sí, está perfecto. Daniel, me surge una inquietud y es esta información que se recoge eh, digamos, en directo en la obra, de alguna manera refleja problemas que pueda tener el elemento Sí, claro. durante el hincado, es decir, una falta de continuidad si hay varios elementos unidos o cosas de esa naturaleza. Sí, digamos qué buena pregunta, cuando tú haces pilotes preexcavados y fundes in situ, hay pruebas que Ujú. se hacen. Entonces está la Sí, prueba de continuidad integridad. PIT, está la prueba de Ujú. cross-hole y todo esto. En los hincados, las pruebas, que también hay una pregunta por ahí asociada, son en dos fases. En la fabricación,
en la planta, claro, ¿cierto? El control del armado, el control de las fundidas y las resistencias para poder desencofrar y cortar cables porque son pretensados. Esto lo hacemos con metodologías de cilindros y de maduración. Hoy en día también ya tenemos temas de maduración para controlar que el elemento tiene la resistencia y está continuo, está conforme. Eso es en la industrialización del proceso. Pero en el hincado como tal, la señal del hincado es la que nos da la verticalidad, nos da los Ujú. rechazos o, dado el caso, que es muy, muy, muy atípico, pero ponte tú que tú estás en un terreno de arcillas y por alguna razón hay un lente de una roca muy maciza o hay una losa enterrada que no se sacó porque nadie sabía que estaba ahí y el pilote por alguna razón se fractura Rebota. o Ujú. rebota, ahí mismo la señal de la máquina lo detecta y se toman decisiones en tiempo real de abortar ese pilote, de recuperar los elementos que se puede recuperar y eventualmente de hacer los dos pilotes necesarios para reemplazar este en tiempo real. En otra situación, ¿qué sería? Serían micropilotes, sería una postventa en otra fase del proyecto mucho más costosa y más problemática. Entonces, esto nos ha permitido, como bien lo mencionas, hace 10 años no era así. Hoy en día podemos tomar decisiones frente a ciertos elementos en caliente de la mano de la interventoría, de la asistencia técnica, de la mano del proyecto y hacer y tomar decisiones que generan eficiencias al final del día. Ok, perfecto. Bueno, Sebastián Pazmiño nos dice, cuando la inteligencia artificial da una solución, se verifica nuevamente manualmente si eso es verdad para presentársela al cliente, que cumpla con todos los requisitos técnicos, ambientales, etcétera, o simplemente lo que salió se entrega. Esa la responde Juan. Sí. Sí, la respuesta es sí. Claro que se verifica, digamos, nosotros en nuestra posición en los proyectos no somos el diseñador principal, proponemos esa alternativa de diseño, que esas alternativas de diseño pues deben ser validadas y verificadas, como bien mencionas, por los diseñadores propios del proyecto. Entonces, un poco lo que pasa en la práctica con estas soluciones es justamente cuando enviamos esa alternativa, vuelve y juega, se genera un espacio de sinergia muy interesante con los diseñadores, con el cliente, de entender un poco por qué decide esa optimización y ver esa optimización pues cómo más puede aportar valor al proyecto, hasta que al final ya sea se concilia que esa solución es la más óptima o dicen, venga, de pronto no podemos optimizar, en efecto sí, pero no tanto como lo planteaban y pues se genera esa sinergia, esa conversación interesante en función de lo que está buscando el proyecto. Ok. Salvador y varias personas nos están preguntando qué software usan ustedes para la inteligencia artificial. Bueno, ahí también la respuesta sería más que un software, es un lenguaje de programación en específico, es Python, es el principal que usamos para eso. Ahora, cuando la solución que mostrábamos de una empresa del grupo, que también la probamos nosotros acá, que era programación visual, es un poco más amigable porque no es programación fuerte, sino es un método que es, pues bueno, valga la redundancia, no, visual. No tiene que conocer un experto programando, eso sí es en herramientas como Grasshopper de Rhino en específico o Dynamo de Revit, pero sí, digamos, varía un poco también en función, unas permiten más alcance que otras, entonces depende uno, el mensaje sería más que con herramientas sencillas uno puede también empezar a generar un valor importante, uno no tiene que ser ese gran, súper experto de la programación para empezar a probar estas soluciones, que es también algo atractivo. Ok, bueno, ahí también me surge una nueva pregunta. ¿Qué tan complejo es la implementación de esto? Complejo desde el punto de vista económico, desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de las herramientas físicas que se requieren para implementar un proceso de estos. Y obviamente hay una relación costo-beneficio. ¿Es positiva Mm, al corto plazo o hay que esperar demasiado para recuperarla? Yo creo que ahí, digamos, basado en nuestra experiencia, te voy a hablar antes de la pandemia y después de la pandemia. Entonces, antes de la pandemia, ya veníamos con algunos procesos de machine learning, pero lo veíamos súper lejano, súper costoso.
El grupo ya lo hace en otros lados, en Europa, en Francia, y no sé qué, pero aquí en Colombia no. Esto es, como dice el dicho por ahí, esto es Cundinamarca y no Dinamarca, ¿cierto? Entonces, no, aquí sigámoslo haciendo como lo sabemos hacer y tal. Pero a raíz de la pandemia nos tocó meternos de cabeza en esas tecnologías, montar o robustecer, vamos a decir, el departamento de transformación digital y de I más D más I. Y ahí empezamos a darnos cuenta que hay que romper un poquito ese paradigma en cuanto a que es súper costoso y toca formar, hacer unas formaciones súper complejas a todo el equipo y no sé qué. Yo creo que es un tema, la pregunta más bien va por un tema de profundidad, ¿sí? Entonces, si uno, lo básico que genera muchísimo valor, no es tan difícil de implementar y no es tan costoso, ¿sí? Y hay muchos consultores, digamos, lo que preguntan ahorita de cómo lo hacemos nosotros, pues nosotros desarrollamos ese programa de generación in-house, con Ujú, código, con una persona que sabía de código, ¿sí? Y nos demoramos, no sé, 6 meses, un año, pero no pagamos $40.000 por ese programa, no. Se hizo in-house con ujú. ingenieros que están recién graduados y tienen todo este conocimiento a flor de piel. Después, si tú quieres hacer el super programa de inteligencia artificial, chatbot, que te calcula todos los volúmenes de la obra, que hoy en día ya lo vemos en algunas constructoras, y que te responde todas las preguntas en diseño e interferencias, ok, eso de pronto requiere una inversión, Mucho más alto, de un sí. apoyo mucho más alto, pero, pero no es tan costoso como se le imagina a la gente, es más de la cultura de la innovación. Y hoy en día las empresas hoy están totalmente permeadas de personas que tienen esa cultura. Entonces, desarrollar las innovaciones para mí y para el equipo con Juan ha sido casi que motivador, satisfactorio, porque son cositas que van saliendo, son victorias tempranas de pequeños detalles. Esos diseños de optimización los hace el departamento técnico manualmente. Desde el año pasado empezamos a hacerlo en paralelo con el programa de Generative Design, y lo que se volvió fue una sinergia entre la gente técnica, verificando esto y generando mejores soluciones, e inventándonos más negocios. Entonces, siempre va a generar valor. Por Costo-beneficio supuesto. siempre va a generar valor. Ok, perfecto. Bueno, Antonio Vargas nos dice, ¿el desarrollo de las alternativas económicas se genera a partir de la ingeniería detallada o desde el diseño? Se genera, en nuestro caso, Ujú, desde la ingeniería detallada, pero porque nosotros somos un actor en la cadena de valor en la cadena. específico. Pero desde el proyectista, se debería contemplar la visión general del diseño del proyecto. Lo que pasa es que entre más amplio el espectro, más complejo es generar una solución específica. Es decir, cuando nosotros hablamos de optimización en la cimentación, hablamos de volumen de concreto, de profundidad del Ujú, elemento, de sección, de cantidad de hierro, y son 5 o 6 variables. Pero si yo quiero hacer una ecuación o una ecuación de 47 variables que me la optimice para definir un diseño, voy a decir, arquitectónico, pucha, eso ya empieza a ser un mundo que nosotros, por lo menos en Colombia, todavía estamos muy lejos de llegar. No sé si Juan tiene ese concepto o puedes hablar desde tu visión otro punto ahí. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Justamente se vuelve similar a lo que respondíamos en la respuesta anterior. Se vuelve un tema delimitante de uno que quiere hacer. Entonces, si uno está viendo el panorama como algo muy grande, donde hay muchas variables, pues naturalmente se complejiza y es difícil alcanzar ese objetivo. Cuando se logra definir límites claros sobre los cuales empieza a iterar la solución, pues es mucho más eficiente, pero todo dentro de ciertos límites. Ujú. Bueno, hay una pregunta que me pareció aquí muy interesante y es, ustedes hablaron de todo el sistema, todo el proceso ya de instalación de estos elementos. ¿En planta hay aplicación de estos conceptos también en la En- fabricación de los elementos? Sí, digamos,
como mencionaba ahorita, digamos que separamos la película en dos partes y como prefabricamos, pues en la planta el modelo es un modelo fijo, es decir, es una planta industrializada de fabricación. Entonces la modelación BIM está para cálculo de stocks, para ciclo de tiempos, para bueno, optimizaciones, eh, el takt time de producción, etcétera, etcétera. Después, si hablamos de la producción de concreto en específico, la innovación ya está, ¿sí? Y una muy sencilla y que pues, ha habido varias conferencias de ustedes esto al respecto es el método de resistencia por maduración, ¿sí? En prefabricados eso es como es súper sencillo y es la panacea, ¿sí? Porque tú dices, hoy tú cortas cilindros, fallas cilindros, perdón, para poder desencofrar elementos y para poder llegar a las resistencias objetivo que en la prefabricación, el gran talón de Aquiles es que tienes que lograr resistencias tempranas muy altas en pretensados para desencofrar rápido. Entonces, cuando tú haces todos estos temas de sostenibilidad y sustitutos del cemento, lo que tiende a pasar con la curva es que se acuesta. Entonces, uno tiene que desencofrar más tarde. Entonces, eso va en contra del modelo de negocio. Pero buscando ese punto de optimización, Equilibrio. de equilibrio con todos los actores de la cadena de valor, llegamos a unas conclusiones como de, oiga, hay que meterle tecnología, hay que meterle IoTs, hay que empezar a migrar a maduración. Entonces, te pongo el ejemplo nuestro. Nosotros tenemos 8 pistas y ya 2 las cortamos con maduración, o sea, con termocuplas Ujú. y con curvas de ajuste que son validadas y que la norma lo permite. Y entonces tú ya cortas por proyección. ¿Sí me entiendes? Y no te tienes que Entonces, esperar al turno de la planta. Oiga, el turno se acaba a las 6 de la tarde. No, entonces esos los cortas mañana a las mañana. 6 de la mañana o a las 8 cuando fallemos cilindros otra vez. No, proyectas todo para que la curva vaya cuadrando. Entonces la respuesta es sí, pero estamos todavía en el 10 o 15% de lo que se puede hacer y que se hace en otras plantas en Estados Unidos o en Inglaterra, donde todo es automatizado. Entonces nosotros aquí en Colombia estamos en un 10-15% de esa evolución, existiendo plantas mucho más tecnificadas que las nuestras claramente en la industria, de algunas concreteras o de otros actores que tienen mucha tecnología en ese sentido. Ok, gracias, Daniel. Jorge Silva nos pregunta, ¿hasta qué longitud se fabrican los pilotes? Nosotros, digamos, la limitante, porque la pregunta es, se puede traducir a ¿cuál es la limitante de fabricación? ¿Cierto? Entonces, la limitante es el transporte, básicamente. La topografía del lugar, no es lo mismo fabricar prefabricados en Estados Unidos en una planicie que en Colombia con nuestra topografía para el transporte, por ejemplo. La otra limitante es el peso del elemento, porque en la medida que el peso es mayor, el equipo que requiere para el hincado es mucho más poderoso. Entonces, en ese sentido, y entendiendo que el 70% de lo que se hace, no más, el 80 o 90% de lo que se hace en prefabricados en Bogotá es para vivienda de interés social, ¿sí? Con presupuestos reducidos, con obras muy justitas, pues nosotros tenemos que transportar elementos en cama altas con limitante de 13 metros cada módulo. Entonces, Módulo, cada sí. módulo máximo hoy tenemos 13, máximo 15 por transporte, no porque no pongamos a hacer de 20, podemos hacer de 20, pero ¿qué pasa? El transporte se vuelve muy poderoso. Pero para el elemento definitivo, y esto es general para la cimentación, no tiene que ver con prefabricados, es en general, se diseñan elementos hasta de 70, 80, y este año se hizo un récord de un barrete de 6.000 toneladas en Bogotá a 82 metros de profundidad o a 84. Ujú. ¿Sí? Eso es el tipo de elementos que se hacen acá. En muelles, por ejemplo, tú prefabricas en el muelle de la longitud que es, 25 metros, pero porque tienes unas grúas gigantescas de unas capacidades que puedes mover el elemento ahí en el muelle y no pasa nada. Pero la Ok. respuesta sería esa. O sea, la limitación está
básicamente en el transporte y en la manipulación de los Sí, en elementos. transporte y peso. Hoy en día estamos haciendo elementos aligerados, Sí. eh, también para facilitar temas de peso, de reducción de concreto, de posbarrenar cuando hay interferencias como se hace en el metro. Estas máquinas traen, esos pilotes son huecos. ¿Para qué? Para que tú puedas después perforar los estratos duros y seguir hincando. ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, nos pregunta Antonio Vargas, ¿qué tan relevante es la huella de carbono en el transporte de los prefabricados por tener un acopio intermedio entre el proyecto y la planta de prefabricados? Qué buena pregunta. Digamos, es muy relevante, pero no negativamente. Y te voy a decir por qué. Porque cuando tú haces proyectos in situ, el número de viajes que haces para traer el concreto en mixers, la huella de estas mixers es, pues a menos de que todo el parque sea eléctrico, que están migrando a eso, pero pues en Colombia otra vez es muy costoso y estamos lejos de llegar allá, la huella del transporte es mucho mayor. Porque cuando tú transportas en prefabricación, tú transportas módulos de una forma más eficiente con cama altas que generan menos huella. Y transportas y estoqueas en obra todo lo que vas a necesitar. Entonces, casi que puedes planear un poquito mejor el transporte y peso, vamos a decir, el ratio peso metro cúbico versus huella generada por el medio de transporte, no por el ¿Mm? kilómetro, sino por el medio de transporte, Me- es mucho más eficiente el del prefabricado en todas las líneas, en las vigas de puentes, en todas. Mm. De todas maneras, Pero también hay una reducción en las secciones de los elementos, sí, claro, hay menos concreto, entonces hay menos menos huella de concreto. transporte. Pero vuelvo y hago énfasis en lo que pasamos un poquito en la presentación. Nuestra huella está en el Scope 3, que es el carbono embebido del elemento. Las otras huellas, si bien son importantes para los constructores, Ujú. son menos del 15%. ¿Sí? El 80% de la huella, el 75% de la huella está en el clinker, para decirlo clarito. ¿Sí? Entonces, nuestras primeras acciones deberían ser a optimizar ese diseño de mezcla, hacer menos volumen, aligerar, a utilizar, reemplazar hierro por fibras, etcétera, etcétera. Y nuestras segundas acciones también deberían ser claramente a optimizar transportes. Entonces, si yo tengo un transporte más grande, en Bogotá sale una normativa y me permite llevar elementos de 18 metros, por decir algo, pues eso va a mejorar un resto la huella generada. Ah, ok, perfecto. Bueno, Nora Beatriz Gómez nos pregunta, ¿han hecho prefabricados en otro tipo de cimentaciones diferentes a pilotes? Sí, sí, se hacen prefabricados. Digamos que toda la industria, vamos a decir, hace prefabricados en todos los elementos, vigas, bodegas, Pantallas. prelosas, columnas, Pero fachadas, en pero en cimentaciones cimentación, específicamente. claro, Ujú. entonces ahí va yo. En cimentación, lo que tratamos de hacer es soluciones completas, donde por ejemplo, se hace el pilote, se hace la columna, se hacen vigas, se hacen los muros, que era lo que yo decía de las pantallas, y se trata de entregar todo el sótano prefabricado. Hoy en día tenemos una limitante y es que la norma colombiana limita mucho el uso de prefabricación por el R de 5 versus 1.5, ¿sí? Entonces podríamos hacer muchas cosas más, pero no podemos porque la norma está en un proceso de actualización. Pero en los siguientes años, y se estima que van a ser los siguientes 2 años, este cambio normativo permitirá utilizar mucho más los prefabricados. Sin embargo, ya se están haciendo cosas muy importantes en toda la industria, ampliando el alcance de la prefabricación en la cimentación. Y sí, dados, vigas, prelosas. Ahorita, por ejemplo, en el proyecto que les estamos mostrando ahí de CAR, un alcance adicional es hacer todo el urbanismo, la cimentación del urbanismo en prefabricados con pilotes, con prelosas, y esto empieza a funcionar muy bien porque toda la cadena empieza a percibir el valor que genera
prefabricar en la etapa tan compleja que es la cimentación. Ok, bueno, vamos a hacer un par de preguntas nomás porque ya estamos Listo. muy Y si sobre te el pido un tiempo y nos favor, podríamos Clau, quedar aquí un montón. Dime. si te pido un favor, creo que se me olvidó poner en la presentación la diapositiva de nuestros contactos, por si quieren hacer Ah, más preguntas o cualquier cosa, y listo, hay ya le unos pedimos a QRs Pilar ahí. Dale, que nos gracias. publique eso mientras tanto, claro. Santiago González tiene una pregunta muy interesante. Él dice, ¿qué habilidades nuevas necesita un profesional de la construcción con relación a la programación o la inteligencia artificial? ¿Algún lenguaje o tecnología en particular? Bueno, Juan. Bueno, yo creo que ahí digamos, también veía otra pregunta que hace cómo conectar todo esto con la academia. Yo creo que parte un poco, digamos, desde ese punto, en el sentido que desde hace un rato los programas universitarios de ingeniería y arquitectura todos ya empiezan a dictar justamente materias relacionadas con BIM y demás, ¿cierto? Ese es una primera parte muy, muy importante, muy valiosa, pero por lo general esos cursos van hacia la parte del diseño, ¿cierto? O sea, más centrados hacia la parte del modelado y demás. Naturalmente, en la medida que vaya evolucionando toda la industria y esos cursos, justamente desde la formación se van a empezar a dar habilidades de programación, por ejemplo. Para los ingenieros civiles o arquitectos, pues también se va a enseñar a programar. Yo, más que un lenguaje en específico, em, pues creo que lo importante es aprender alguno y ya después adaptarse entre lenguajes o programas será mucho más fácil. Entonces, como es de habilidades técnicas, esa es una muy directa. En este caso particular, de los ejemplos que nosotros mostrábamos, también se requiere mucho, pues como conocimientos de optimización en específico, poder plantear cuál es la función de optimización que uno quiere y asimismo las restricciones y demás. Yo creo que esos serían como los dos campos técnicos específicos o de habilidades técnicas particulares pues, que se requieren en ese caso. Ok, bueno, eso se me junta con una pregunta que nos hace María del Pilar Torres. Ella dice, desde Tunja, le pregunta al ingeniero David y a Juan Pablo, a Daniel y a Juan Pablo, ¿cómo vincular estos temas de innovación y tecnología tan importantes y vitales del sector a la academia y a y a las universidades en Colombia para programas como ingeniería y arquitectura? Buenísima, buenísima esa pregunta porque casualmente llevamos 3 semanas reuniéndonos con universidades. Eh, yo creo que ya están vinculados. Los que estamos debiendo un poquito de acción en esto somos las empresas. Y te lo voy a decir transparentemente. La Sí, tecnología llega eh, de la casa matriz de otras latitudes, se implementa en el modelo del negocio y después la brecha entre la academia y y las empresas es gigantesca. ¿Cuándo buscan las empresas a la academia? Cuando necesitan hacer desarrollos o pruebas. Entonces necesito tu laboratorio, necesito esto, lo otro. Pero esa interacción en tiempo real del estudiante o de los retos empresariales o de dar charlas o de interactuar en simposios o en conferencias o en maestrías, está arrancando y está arrancando muy fuerte. Y te puedo decir, pues para no decir nombres, pero te puedo decir que hoy tenemos interacción con 4 universidades, con 3 universidades, perdón, la cuarta todavía no, donde ya nos reunimos con los dueños de los programas de continuidad y se están planteando, ¿cómo lo llaman? Microciclos de conferencias. En el caso nuestro, de la empresa donde trabajamos, referentes a la geotecnia, la cimentación y obras especiales. También en otras universidades, temas como el BIM, como inteligencia artificial. Y también, oiga, ayúdenos porque tenemos problemas que todavía no sabemos solucionar. Y seguramente en sus maestrías, en sus tesis, en sus lluvias de ideas o en sus trabajos de pregrado, puede haber pueden apoyar eso. soluciones con, Ujú. con, con información que nosotros ya no tenemos, porque ya estamos en el sector productivo y la academia sigue evolucionando. Eso, por lo menos este año, yo he sentido que hubo un cambio de 180 grados y que se Perfecto. abrieron las puertas. Entonces Esa ahora es de sinergia, nosotros por generar el supuesto. ecosistema.
Es muy importante porque si la academia va por un lado y la realidad va por otra, pues Así cuando es. tengamos nuestros profesionales en campo no vamos a compaginar. Y Entonces, me digamos, parece muy pues interesante ese trabajo, voy a hacer la Daniel. cuña aquí porque Prosemco con estos escenarios, pues es un escenario que abre totalmente el espectro. Es decir, aquí entran estudiantes, entra todo el mundo y después Sí, generamos el ecosistema de una forma eficiente. Yo creo que, 400 personas, eso no lo habíamos tenido en ningún webinar de los que hemos hecho en Soletanch. Y entonces uno dice, pues pucha, la capacidad de permear esta interacción entre esos, entre la academia y las empresas para los desarrollos es gigantesca. Entonces hay que hacer el contacto. Mi respuesta corta es, hay que hacer el contacto con el que quieras, que seguramente en ese grupo de personas hay alguien que va a pararle bolas y te va a dar tiempo para hacer esos intercambios. ok. Bueno, Daniel, esto es un mundo que se nos abre de infinitas posibilidades. Como te dije, podríamos quedarnos aquí conversando días completos. Así es. Entonces, pero pues ya estamos cortos de tiempo. Muchas gracias a ustedes por haber compartido esta experiencia con nosotros, con llamarnos la atención y motivarnos en estos temas de tecnología. Esperamos poder continuar hablando de esto y ir viendo cómo vamos avanzando en estos temas. Gracias, Daniel, y gracias también a Juan Pablo. Bueno, gracias Claro que Claudia, sí. gracias Pilar por este escenario, muy motivante para nosotros, lo disfrutamos mucho y esperamos que la gente le haya generado algo de valor todos estos temas y todas estas discusiones. Por supuesto que sí. También le damos las gracias a las empresas que auspiciaron este módulo. Ellos son Pacasmayo, UNACEM y Cemento Yura de Perú y SICA y Holcim de Colombia. Antes de retirarnos, voy a contarles cómo va nuestra serie a futuro, es decir, cuáles son los próximos eventos que tenemos. Hoy fue la última conferencia del módulo 1 y a partir de la próxima semana iniciamos el módulo 2 de esta serie internacional de prefabricados en concreto. Va a ser este módulo 2 sobre prefabricados en infraestructura. Tiene 4 conferencias y la próxima semana vamos a iniciar con 2 conferencias sobre la construcción de puentes modernos. El martes 5 de noviembre vamos a hablar del sistema ABC, Accelerated Bridge Construction, con prefabricados. Y el jueves 7 de noviembre vamos a ver casos de éxito en el uso de prefabricados de concreto para la construcción de este tipo de los puentes. Nuestro experto invitado para estas 2 conferencias es el ingeniero Fulvio Eduardo Jaramillo, que él es el presidente y propietario de la firma Decon LLC, con sede en Texas, Estados Unidos. Recuerden que la inscripción que hicieron para asistir a la conferencia de hoy y a este primer módulo es válido para toda la serie y van a recibir los links de conexión en sus correos electrónicos. En el chat, de todas maneras, vamos a publicar el link de registro para que ustedes puedan compartirlo con profesionales o compañeros que aún no se hayan vinculado a esta serie internacional. Saludamos hoy muy especialmente a los que se conectaron por YouTube. Los invito a que opriman el botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones y así se enteran de nuestro programa de conferencias y cuando estamos emitiendo en vivo. La próxima semana la grabación de esta conferencia va a estar disponible junto con la que se dio el martes, va a estar disponible en los canales de YouTube de Prosemco, Asocem y el ICCG. Las de la semana pasada, les recuerdo, ya están disponibles y pueden revivirlas en cualquier momento. Si nos visitan y ven nuestros videos y son de su agrado, por favor déjenos un like y comenten nuestros videos. Esto nos ayuda a hacer más, a llegar a muchas más personas que estén interesados en todo este tema de la tecnología del concreto. Los invitamos a seguirnos en redes sociales para estar informados sobre nuestras actividades. Estamos como Prosenco en X, Facebook, LinkedIn e Instagram. A SOSEM lo encuentran en Facebook y LinkedIn y al ICCG en Facebook, LinkedIn e Instagram. Agradecemos a los ingenieros Daniel Daza y Juan Pablo Peña, nuestros conferencistas de hoy, a todos los conferencistas que hicieron parte de este primer módulo de nuestra serie, a las empresas patrocinadoras Pacasmayo, UNACEM, Cemento Yura, SICA y Holcim, pero sobre todo a ustedes que han estado con nosotros en las diferentes conferencias y que nos acompañaron hoy en la jornada. Nos vemos el próximo martes 5 de noviembre a las 11 hora Colombia, 10 hora Guatemala, para iniciar el módulo 2 de infraestructura con prefabricados, hablando de la construcción acelerada de puentes modernos.
Que tengan todos una feliz tarde. Gracias, Daniel. Gracias, Juan Pablo. Igualmente para ustedes una feliz tarde. Gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego. Gracias, chao a todos.